Hola a todos. Voy a hacer algunos comentarios sobre el tema de la adolescencia y esto hace parte del contenido de una clase. Es una clase para la maestría en proyectos para el desarrollo integral de la infancia, la adolescencia y la juventud. Esto es de la Universidad Cooperativa y que se en Santa Marta, donde eh, me siento muy complacido de ser docente. Y voy a entonces a dar cuenta de estos contenidos. Espero de que sean de interés para los estudiantes, en especial de la maestría y para todos. Bueno, hablemos entonces de adolescencia. Vamos a hacerlo desde básicamente una mirada psicodinámica y luego psicosocial. Y lo primero que tendríamos que señalar es hacer una diferenciación entre el proceso de la adolescencia como proceso biológico. Es decir, que esto implicaría el avance a los cambios sexuales secundarios y, y todas las implicaciones que estos tienen a nivel corporal. Este es un proceso humano que se da en los seres humanos y que atraviesa lo que implicaría el avance biológico hacia la adultez. Esto sería diferente a entender la adolescencia como una construcción social, es decir, como ese momento del desarrollo psicoafectivo en el cual aparece la pregunta sobre el sí mismo, el tema de las identificaciones y varias temáticas que vamos a ir trabajando en la jornada de hoy, es decir, una serie de cambios psíquicos, psicosociales, relacionales que no necesariamente aparecen en todas las culturas ni de la misma forma. Es más, el concepto de adolescencia podríamos nombrarlo como un concepto propio del siglo XX que avanza hacia el siglo XXI, pero no es un concepto que nosotros encontramos claramente definido en otros momentos de la historia de Occidente. Podríamos decir que hasta finales del siglo XIX nosotros hablábamos de niñez y adultez y que este concepto de adolescencia aparece posterior. Lo señalante de esto es que sería entonces señalante dar cuenta cómo hasta finales del siglo XIX, Occidente, tú pasabas de ser niño a ser adulto y nos implicaba como este momento que se atraviesa como un periodo de preguntas, como un periodo de construcciones, como un periodo de alejamiento y distanciamiento de lo infantil y avance hacia la adultez en una forma más o menos pausada, más o menos lenta, sino que en algunas culturas y en algunas incluso zonas de nuestro país, por ejemplo en Colombia, en comunidades indígenas o en zonas rurales, uno no encuentra este tránsito de ser niño, ser adolescente, ser adulto, sino que tú pasas de ser niño a vivir ya, por ejemplo, la experiencia de un primer embarazo, a la conformación de una familia y al asumir prontamente responsabilidades adultas. Es decir, que aunque el proceso biológico siempre está ahí, la forma como transita este proceso biológico y el poder nombrar que alguien es adolescente ya hace parte de una construcción social y cultural. Con esta primera claridad, entonces demos inicio y avancemos entonces a cómo diferentes autores psicodinámicos y psicosociales entienden la adolescencia como tal. Entonces, iniciar con Sigmund Freud, como ustedes saben, el padre del psicoanálisis, de pronto una de las personas que más han aportado al campo de la psicología evolutiva y al campo del desarrollo psicoafectivo para niños, adolescentes y jóvenes, aunque Sigmund Freud no nombra la adolescencia como un concepto claro dentro de su propuesta teórica. Y esto lo hace porque
en la época en que Sigmund Freud desarrolla el concepto, los momentos del desarrollo psicosexual, el concepto de adolescencia no era un concepto claro. Recordemos que Freud teoriza el desarrollo psicosexual en 1905 en adelante y no se hablaba de adolescentes como tal. Sin embargo, Freud va a hacer unos apuntes sobre lo que él llama la metamorfosis de la pubertad, que nosotros podríamos nombrar como las bases para entender desde una lectura psicoanalítica lo que implica la adolescencia. En ese sentido, entonces la adolescencia se sitúa en la transición entre el periodo de latencia y la etapa genital como tal. Habíamos dado cuenta que el periodo de latencia más o menos avanza luego de la finalización del complejo de Edipo, 5 o 6 años de edad, y que va a tener como ese punto de quiebre con esta metamorfosis de la pubertad. Eh, Freud no deja de ser médico y desde su posición médica, desde su posición biológica, Freud construye gran parte del desarrollo de su teoría psicosexual. Él parte siempre desde el cuerpo, desde lo biológico, para luego comprender lo psíquico. Y esta no es la excepción. Freud, para hablarnos de la metamorfosis de la pubertad, inicia hablando de los cambios eh, sexuales secundarios, las movilizaciones a nivel hormonal y todo lo que implica este proceso ya de desarrollo sexual del cuerpo. Es ahí donde aparece el desarrollo sexual genital del cuerpo, donde termina la latencia y va a iniciar la metamorfosis de la pubertad. Entonces, la adolescencia se situaría en esa transición entre la latencia y la etapa genital, momento en el cual emergen nuevamente las pulsiones sexuales. Estas pulsiones sexuales, ¿por qué emergen? Porque habían estado adormecidas durante el periodo de latencia. Es decir, de 6 a 12 años, las preguntas sobre la sexualidad han disminuido y aparece más bien el campo de la sublimación. Niños y niñas entre 6 y 12 años abandonan las preguntas sobre el cuerpo, sobre el origen de los niños, sobre las diferencias sexuales anatómicas y se centran en el campo sublimatorio, es la época de la escuela, los amiguitos y las amiguitas de la escuela, las tareas de la escuela, aparece la posibilidad del arte, aparece la posibilidad de los deportes y surge ese desprendimiento ya cada vez más claro del niño, de sus padres y sus conflictos para centrarse ahora a los amiguitos, amiguitas y el contexto escolar. Este desprendimiento de los padres genera un alivio en la tensión sexual que durante la latencia entonces va a estar adormecida o sublimada. La sexualidad vuelve y retoma ahora en la metamorfosis de la pubertad porque inician todos estos cambios hormonales. Se reviven entonces las pulsiones sexuales que estaban reprimidas durante la infancia y se produce una reorganización de la vida instintiva. Y es aquí precisamente entonces donde Freud nos habla del concepto de la metamorfosis de la pubertad como tal. Y introduce este concepto, estamos en Freud 1905, los tres ensayos para una teoría sexual, y que marca el pasaje del niño al adulto desde una perspectiva sexual y afectiva. Tres aspectos para mí serían señalantes de este desarrollo de la psicosexualidad y sería el predominio de la zona genital como fuente principal de placer, integrando las demás zonas erógenas. Freud entonces señala que aparece como la mirada sobre la genitalidad, pero ya no en el tema de la curiosidad sexual, sino en la búsqueda del placer. Aparecen entonces las actividades masturbatorias en la preadolescencia, adolescencia,
y es una forma de reencontrarse con el cuerpo, reencontrarse con lo pulsional, hacer esa reorganización del cuerpo y se hace la integración de las zonas erógenas que antes estuvieron distribuidas en el desarrollo psicosexual, lo oral, lo anal y en lo fálico y ahora ya con la consolidado en lo genital. Un segundo punto que nos señala Freud es la elección del objeto, donde el sujeto orienta su deseo hacia otra persona, configurando la posibilidad del amor adulto. Eh, la orientación del objeto, la orientación de la pulsión hacia otra persona es ya el primer momento en el que claramente ya no es incestuoso, porque durante la infancia los objetos eran el padre, la madre o figuras de acompañamiento cercano. Aquí ya aparecen otras personas, es decir, ya aparece la posibilidad de colocar lo pulsional a alguien que no está en el campo del incestuoso y con el cual yo puedo configurar posibilidad de construir pareja. Y un tercer punto, este es Freud en su época, la subordinación de la sexualidad al fin reproductivo. Entonces Freud señala que se confiere a la vida sexual un sentido social y un sentido biológico. Digo que es el Freud en su época porque Freud estaba anterior al surgimiento de los anticonceptivos, anterior al surgimiento de la posibilidad de vivir la sexualidad y la genitalidad no necesariamente para la reproducción, sino para el placer, tal como nosotros la vivimos hoy en día. Es decir, cuando nosotros pensamos en actividad sexual, no necesariamente estamos pensando en el fin reproductivo. Freud lo señala porque Freud está en su época, Freud está en su momento, y en esa época la subordinación de la sexualidad era el fin reproductivo como tal. Luego, Freud señala el papel del complejo de Edipo y es interesante porque Freud va a escribir luego más adelante un artículo que se llama La disolución del complejo de Edipo, señalando como que el complejo de Edipo en la infancia llega un momento que se disuelve, pero no del todo. Las huellas de lo edípico van a marcar luego la posibilidad de elección de objeto. Este complejo de Edipo, que había sido entonces reprimido en la infancia, reaparece en la adolescencia y en una manera transformada. Yo lo señalaría como que mientras en el complejo de Edipo infantil el niño busca a los padres con fines edípicos, en la adolescencia el adolescente se aleja de los padres para evitar los fines edípicos. Es aquí cuando el adolescente le coloca distancia al papá y a la mamá. Ya no quiere más besos, ya no quiere más abrazos, ya está buscando su espacio, ya aparecen estos diques, sobre todo con referencia a la vergüenza frente al cuerpo, al que su cuerpo no se ha visto por los padres. Es un complejo de Edipo, no en acercamiento, sino en alejamiento. Reaparecen las pulsiones sexuales edípicas, pero como ya estamos en la adolescencia, ya sabemos de lo incestuoso, ya tenemos un super yo consolidado, el adolescente no va a buscar acercarse, sino alejarse. E incluso le va a generar un monto de angustia, demasiada cercanía corporal o afectiva de los padres. Freud señala que la maduración sexual reactiva los deseos y conflictos inconscientes relacionados con las figuras parentales. Se reactiva lo inconsciente, lo reprimido, pero ahora ya soy adolescente, ya no me voy a acercar, sino que más bien me voy a alejar para evitar lo incestuoso. Y la resolución adecuada de estos conflictos es esencial para alcanzar una identidad sexual adulta y una elección de objeto estable. La adolescencia para Freud y para los diferentes autores
es también el momento de nuevas identificaciones. El concepto de identificación ha acompañado el desarrollo psicosexual desde el inicio, pero aquí aparecen identificaciones que van a estar muy categorizadas en el campo de las características de personalidad. A través de las identificaciones, el sujeto internalizará rasgos y valores de los padres. Aquí es la internalización de, sobre todo aquello que tiene que ver con los lugares de género, es decir, qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres, cómo se comportan los hombres, cómo se comportan las mujeres, cómo un hombre seduce a una mujer, cómo una mujer se relaciona con la sexualidad. Todas esas preguntas que van abriendo campo hacia la adultez aparecen aquí y son las identificaciones las que ayudan a responder las preguntas de qué implica lo masculino, que implica lo femenino, que implica llegar a ser hombre, que implica llegar a ser mujer. Todo esto está atravesado, matizado por la formación del superyo y la consolidación del carácter. De este modo, entonces, en Freud, el proceso adolescente puede entenderse como un momento de reorganización estructural del aparato psíquico, donde las pulsiones, las defensas y las instancias del yo alcanzan una nueva configuración. Los desarrollos de Freud sobre la metamorfosis de la pubertad sirvieron de base para los aportes de autores posteriores. Vamos entonces a señalar tres: Erickson, Peter Bloss y Arminda Verasturi. De Arminda Verasturi vamos a profundizar en los duelos adolescentes, la expresión como expresión del trabajo psíquico, el camino necesario para asumir la sexualidad y la identificación adulta. De Eric Erikson vamos a implicar toda la dimensión social y la construcción de identidad, y de Peter Bloss lo que él llama esa segunda individuación. Iniciemos entonces con Arminda Verasturi. Ella es una psicoanalista argentina, una de las figuras más influyentes de la psicología infantil y adolescente en América Latina, pero su impacto también llega a Europa y a Estados Unidos. Y ella retoma aspectos freudianos, obviamente, se le siente una línea en Klein y incluso se le sienten algunos atisbos en Ana Freud. Hace una combinación interesante de estas corrientes y escuelas. Y ella profundizó en el estudio de los procesos de cambio que caracterizan la adolescencia desde una perspectiva psicoanalítica latinoamericana. Bueno, Arminda Verasturi nos organiza la adolescencia a través de tres duelos fundamentales. Ella nombra primero un duelo del cuerpo infantil que se transforma con la pubertad. Y en su libro, El síndrome de la adolescencia normal, que lo recomiendo mucho, ella nos dice de que el adolescente vive el duelo de la pérdida del cuerpo de ser niño, de ser niña. Ese cuerpo que no tenía las características sexuales secundarias, ese cuerpo que era más pequeño, ese cuerpo que hacía que lo reconocieran en la calle o en la escuela como un niño, como una niña, que tiene cuerpo de niño, tiene cuerpo de niña. Ya ese cuerpo se va perdiendo, aparece ese primer duelo, y es que la pubertad no pide permiso, la pubertad simplemente va llegando. Van apareciendo ensanchamiento de cadera, van apareciendo los senos en las muchachitas, van apareciendo lo que se llama el estiramiento, va apareciendo el vello púbico y en otras zonas del cuerpo, el ensanchamiento del pene en los varones, los cambios en la voz, y todas estas manifestaciones biológicas van a tener una repercusión psíquica. Todo esto lleva obviamente a la pregunta del quién soy, porque es que el cuerpo ha cambiado en poco tiempo y de tal forma que ya no me puedo nombrar como niño. Haciendo un aporte ahí adicional, luego vamos a tener un siguiente duelo del cuerpo cuando pasemos de la adultez a la vejez, pero ese ya es como otro capítulo. Los duelos del cuerpo y las movilizaciones en el cuerpo van unidas al duelo de la identidad y el rol infantil.
Miren que tiene como la misma línea freudiana. Empezamos en el cuerpo y luego pasamos a lo psíquico. Y aquí ya es como dar cuenta, ya no soy nombrado como niño ni como niña, ya no es bien visto que esté con los juguetes, que hable de las fantasías, que vea ciertos programas de televisión o ciertas series. Ya parece como un señalamiento social de ya no eres niño. Y eso se convierte en el segundo duelo nombrado por Arminda Verasturi. El tercer duelo es el duelo de los padres de la infancia idealizados. Y a ver, Asturias nos dice, así como se fue perdiendo el cuerpo infantil para ganar el cuerpo de la pubertad, así se va perdiendo la identidad y el rol infantil para ir ganando luego el rol de la adolescencia y luego de la adultez. Así se van perdiendo los padres de la infancia y esos padres idealizados. Para el niño los padres lo saben todo, los padres no mienten, los padres son todos poderosos, los padres pueden solucionar cualquier asunto que se le presente a un niño. Y ya aquí en la metamorfosis de la pubertad, en estos duelos, es como dar cuenta que los padres son seres humanos, que los padres se equivocan, que los padres mienten, que los padres no lo pueden solucionar todo, que hay temas que que ya tengo que empezar a solucionar por mí mismo. Ya no se idealizan, ahora se critican los papás, ahora se juzga a los papás, ahora nos molestamos porque no eran los papás que nosotros esperábamos, y esa es una característica propia de la adolescencia. Estos duelos necesarios y universales constituyen el núcleo de la maduración psíquica del adolescente. La forma en que el sujeto los elabora determinará su capacidad para asumir su identidad adulta y establecer vínculos amorosos y sociales maduros. Los aportes de Arminda Verasturi son fundamentales porque introducen la noción de duelo adolescente. Hoy en día yo leo a Verasturi y me parece que hizo falta hablar no solamente de los duelos, sino de las ganancias, porque si nos quedamos en los duelos, de pronto nos da miedo seguir creciendo. Y la adolescencia trae ganancias, trae nuevas libertades, trae nuevo lugar de la palabra, trae la consolidación de la amistad, la consolidación de la elección de objeto y de pareja, aparecen nuevas metas y nuevos objetivos. Esto lo digo yo, ¿no? A ver, Asturias ya se quedó en en los duelos. Y los duelos en A ver, Asturias permitieron comprender muchas de las manifestaciones conductuales y emocionales de esta etapa como expresiones de un trabajo psíquico necesario para la constitución del yo adulto. Sigamos con Eric Erikson. Y Eric Erikson nos habla de estos momentos del desarrollo psicosocial y él en el momento de la adolescencia nos coloca la crisis central como la búsqueda de identidad frente a la confusión de roles. Y Erikson concibe esta etapa como el momento en el cual el individuo debe integrar identificaciones infantiles con nuevas experiencias sociales y sexuales, conformando identidad coherente del yo. Para Eric Erikson, este momento es el momento de la identidad ya como consolidada del yo, que va a implicar los retos y el atravesar ciertos obstáculos, tal como ha sido la teoría de Erikson, que es un constante superar obstáculos para encontrar nuevos logros. Según este autor, el adolescente lucha por definirse en relación con valores, ideales y expectativas del entorno. Es como el sujeto frente al entorno. Mi yo, mi construcción de yo frente al impacto que tiene lo social y la expectativa del entorno en mí. Esto genera tensiones entre lo que fue, lo que es y lo que se desea llegar a ser. En este sentido, entonces, para Eric Erikson, el logro que trasciende la adolescencia es de la identidad del yo, que supone un proceso de síntesis que permite que el sujeto proyectarse hacia el futuro con sentido de continuidad. Como le señalaba, que hay una lucha entre la construcción de ese yo y el perderme frente a las expectativas sociales, frente a lo que los otros son, frente a lo que los otros esperan de mí. Entonces, Eric Erikson coloca esto entre identidad del yo y confusión de identidad.
Entonces, por el contrario, la confusión de identidad puede manifestarse en sentimientos de vacío, desorientación vocacional o dificultades para establecer compromisos afectivos. Erickson entonces enfatiza en el papel del contexto social, familiar, los pares, las instituciones educativas, la cultura, como mediadores fundamentales en la formación de identidad. Por último, hablemos de Peter Bloss. Peter Bloss nombra la adolescencia como una segunda oportunidad de separación, individuación. Yo a veces leo a Bloss y me acuerdo mucho a Mahler. Y él lo señala como un proceso semejante al vivido en la primera infancia, cuando el niño se separa de las figuras parentales para construir un yo diferenciado. Es decir, es nuevamente enfrentarte a una separación, nuevamente enfrentarte a un proceso de individuación. En esta ocasión sería ya no de los padres, sino de los pares, de las expectativas sociales, de lo que la cultura nombraría de lo que yo debería ser. En esta nueva fase, el adolescente busca desligarse emocionalmente de los padres para afirmar la independencia psíquica y su identidad personal. Dicho proceso implica ambivalencias afectivas intensas. Es decir, el adolescente entonces ahora tendrá que firmemente nombrar quién es, qué le gusta, qué desea, cuáles son sus valores, cuál es su posición frente a diferentes temas en la vida, en algunos casos en oposición a la de los padres, e incluso en algunos momentos buscando la oposición precisamente para construir identidad. Por ejemplo, si al padre le gusta un color político, el adolescente va a escoger otro. Si a los padres les gusta un tipo de música, este adolescente escoge otro. Si los padres tienen cierto expectativa o proyecto para para ese adolescente, el adolescente podrá refutar ese proyecto y esas expectativas. Aún así, en medio de este conflicto, coexiste el temor a la pérdida de las figuras protectoras y eso conlleva a que en algún momento el adolescente haga algún sentido de negociación, pero que no pierda ese sentir de individuación. El autor describe este proceso de individuación en conductas de rebeldía, exploración y búsqueda de nuevos objetos de amor por fuera del ámbito familiar. El grupo de pares y las relaciones sociales cobran un papel central en la reorganización del mundo interno del adolescente. Asimismo, Bloch subraya que la maduración del yo y la elaboración de los duelos por la infancia perdida son aspectos esenciales para alcanzar una identidad adulta estable. Si ven, Bloch retoma Freud, retoma Eric Erikson, retoma incluso a Verasturi y nos presenta una perspectiva integral de estos diferentes autores. Bueno, espero de que haya parecido interesante. Aquí están algunas referencias bibliográficas para esta presentación.